Hola a todos. En el pasado video comentamos que nos faltaba probar esta implicación o esta no implicación. Es decir, nos falta dar un espacio regular que no sea completamente regular. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es darles, bueno, decirles cómo se construye ese espacio topológico, dejarles una tarea y mañana a la hora de clase voy a probar pues, las partes importantes y más truculentas de este ejemplo. ¿Ok? Y entonces nuestro propósito es definir un espacio topológico y aquí está. A ver, lo voy a lo voy a tratar de ir diciéndolo con ustedes. Entonces, pues primero, tenemos Y, que son todos los puntos en R2 cuya segunda coordenada es más grande que cero. Entonces, por aquí dibujé, fíjense, por acá dibujé R2, aquí están mis ejes, y bueno, voy a seguir diciendo lo que es esto. Entonces, L, pues solo es el eje de las X, por supuesto, L está contenido en Y, y me tomo un A que estoy pensando que está fuera de Y, ¿no? O sea, está fuera del plano, pues por acá lo dibujo por dibujar algo, ahí está mi A, ¿no? Y entonces el espacio X va a ser Y unión este punto A. Y pues bueno, le tengo que poner una topología a este conjunto, perdón, sí, a este conjunto le tengo que poner una topología. Entonces, resumiendo, X es el semiplano superior de R2, A es un punto que está por ahí afuera de ese semiplano y tomo X y igual a Y unión A. Y entonces le voy a poner una topología de la siguiente manera. Voy a definir bases locales para cada punto de mi espacio. Entonces, primer caso, si el punto está en Y, pero no está en L, eso quiere decir que está por acá arriba. Entonces, los básicos van a ser, los básicos de este punto van a ser solamente el unitario de el punto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Este, este básico solo va a ser el unitario del punto. Aquí hay una P y un P más 2, pero eso es parte del dibujo, ¿eh? No, no lo vayan a, no se vayan a confundir. Este, bueno, ahora, ¿qué pasa si X está en L? Si X está en L, pues entonces X es de la forma P, 0. Aquí es donde estoy pintando al X, P, 0, y por supuesto aquí puse P, que es la coordenada, ¿no? Voy a definir dos conjuntos que voy a llamar. Fíjense que le voy a poner aquí, no sé, unas cajitas para decir, o sea, a este le estoy llamando así, a este le estoy llamando así, y a lo mejor, bueno, ya, así lo voy a dejar. Entonces, a ver, si X está en L, eso significa que es de la forma P, 0. Entonces voy a definir este conjunto Bx que consta de dos partes. A la primera parte le voy a llamar Bx1 y a la segunda parte le voy a llamar Bx2, ¿ok? ¿Y quiénes son estos? A ver, primero me voy a concentrar en este de aquí. Ese de ahí no es otra cosa que pues todos los puntos que tienen primera coordenada P y Y corre entre 0 y 2. Si se fijan, es esta línea de que va de P, 0 a P, 2. ¿Sí? Ese es el Bx1. Y el Bx2, aquí está la fórmula, son los puntos de la forma P más Y, Y con Y entre 0 y 2. O sea, empiezo en el punto P, 0 y termino en el punto P más 2, 2. Que aquí los pinté, miren, aquí está el P más 2, 0, aquí está el P más 2, 2, aquí está el P0. Entonces, este Bx2 del que estoy hablando aquí no es otra cosa que esta línea que une el punto P, 0 con el punto P más 2, 2. ¿Ok? Entonces, el Bx es toda la B. Ahorita van a ver por qué tienen esos hoyitos, pero bueno.
Esos, o sea, pues, entonces, ¿en qué vamos? Si estabas en el eje de las X, entonces defines estas dos líneas, defines B de X como la unión de esas dos líneas, y ahora sí la base. ¿Quién es la base? Aquí está escrito, son todos los conjuntos de la forma Bx menos f, de tal manera que que f es un subconjunto finito de Bx y X, por supuesto, no está en F. Entonces, a ver, ¿quiénes son estos de aquí adentro de esta base? ¿Ok? Entonces, este de aquí adentro, pues es el rojo que pinté acá arriba, ¿no? O sea, es el BX, que eran las dos líneas, ¿se acuerdan? Ese era el BX. Y le estoy quitando una cantidad finita de puntos y tengo el cuidado de no quitarle al punto X, ¿no? O sea, le quito una familia de puntos, estoy hablando de este, de este, de este y de este, los quité y nada más me tengo que fijar que no quite al X. Perdón. Entonces, ¿cómo son los básicos de un punto de otra vez de aquí? Pues agarras, construyes la B y luego a eso le quitas una cantidad finita de puntos. Por ejemplo, un básico de este de acá, lo que haríamos es construir la B y luego quitarle una cantidad finita de puntos a esa B y así serían los básicos de cada punto del eje de las X. Y me faltan los básicos del punto A, ¿no? Primero, antes de definir los básicos de A, voy a definir esto. Para cada n en los naturales, definimos el un como el conjunto de todos los x, y en y, de tal manera que x es mayor que n. Entonces, a ver, acá está el dibujo. Fijo la n, me fijo en la línea vertical que pasa por el punto n, 0 y me tomo todo lo que está a la derecha de esa línea vertical, ¿ok? Y entonces, pues por ejemplo, el azul sería un UN, ¿no? ¿Ok? Ese sería el azul. Y ahora sí, ¿quiénes son los básicos de A? Los básicos de A, por acá está. Los básicos de A, pues son los de la forma A, unión el UN con n de los naturales. Entonces, lo que hago es me agarro un n de los naturales, construyo el UN, que es el que dije hace rato, y le pego A. Entonces, un básico de A sería como esta cosa azul que tengo pintada aquí de este lado. ¿Ok? Y entonces nada más hay tres casos, que son los que están en el dibujo. Si estás arriba del eje de las X, el único básico que tiene este punto es el unitario. Si estás aquí, construyes la B y luego le quitas una cantidad finita de puntos. Si eres A, construyes el UN y le pegas el A. ¿Ok? Esos son los básicos. Entonces, acuérdense, habíamos visto un teorema que decía, esto es el teorema que decía, si para cada X en X tú tienes una colección de subconjuntos de X, de tal manera que cuando las juntas todas, cumplen BL1, BL2 y BL3, entonces tú puedes definir un espacio topológico pues juntando todas las bases en una colección y poniéndole a X la colección que genera, bueno, la topología que genera este sistema de vecindades, ¿no? Eso es lo que decía. Y entonces ahí está su primera tarea, tarea 1. Su primera tarea es checar que de veras estas colecciones que acabamos de cumplir cumplen BL1, BL2 y BL3. Es decir, que para toda X, Bx es distinto del vacío y todo punto que esté en la base de X va a tener al punto X. Que si te tomas un punto en un básico de X, entonces existe un básico del punto Y, de tal manera que se mete en medio de los dos. Y si te tomas dos básicos en la base de X, existe un tercero que se mete en la intersección, ¿no? ¿Ok? Esas serán BL1, BL2 y BL3. Y pues es más o menos fácil. A ver, voy a decir un par de cosas nada más para decir algo. Por ejemplo, BL1 es distinto del vacío. Pues sí, aquí sí hay cosas. Acá también hay cosas. Acá también hay cosas. Este, todos los que están en la base tienen al punto del cual son base. Pues sí, aquí nomás hay uno y sí tiene al punto. Aquí, si se fijan, lo que hicimos
fue decir, pues te tomas la B que sí tiene el punto y te fijas que no se lo vayas a quitar cuando quitas el F. Entonces, pues sí, sí se cumple esto también para esta. Y acá, pues por supuesto le estamos agregando el A, entonces, pues la uno es más o menos fácil de probar. La 2 y la 3 hay que hacer muchos casos, ¿no? Por ejemplo, pues habría que decir, a ver, voy a hacer un caso, no sé, si el básico es de los de la primera cosa, si es un unitario, entonces, o sea, de los de esta base, si el básico este U es de los de esta base, entonces pues es un unitario, y entonces allí no le queda hacer más que ser X, gorro, y entonces, ¿quién sirve como B? Pues el unitario de X gorro. Y en el siguiente caso, pues dirías, a ver, tómate uno de estos. Y entonces dirías, a ver, pues Y está en uno de estos. Entonces, no sé, pues imagínate que Y es un punto de así. Dice, si quiero encontrar uno que tenga ese punto Y que se meta dentro del que con el que empecé. Pues sí, pues el unitario me sirve, ¿no? Está aquí, tiene el Y se queda dentro de la B esta. Ok, y bueno, así hay un montón de casos. El chiste es que los hagan todos y se den cuenta que esto sí pasa. Y la última es que pues, cuando intersectas dos, digo, perdón, sí, cuando intersectas dos, puedes meter en medio uno de la base. Y eso también es más o menos fácil. El caso de los unitarios es más o menos trivial. Y si te tomas uno de estos y te tomas otro de esos, pues su intersección de hecho va a ser uno de los mismos de esta base. Bueno, ahí lo piensan y lo hacen en su casa. Y bueno, lo tienen que hacer para todos, haciendo todos los casos y entonces se les queda de tarea probar que esta colección de Bs sí cumple BL1, BL2 y BL3 y entonces por aquel teorema que mencioné yo le puedo poner a este conjunto X la topología que genera la unión de todos los Bx con X en X, ¿ok? Que fue lo que dije aquí, ¿sí? La unión con los X en X de los Bx, eso es una colección y entonces yo le puedo poner la topología a X, la topología que genera esto, porque acuérdense que probamos hace mucho tiempo que esto sirve como una base, ¿no? Bueno, y entonces este es el espacio topológico que tienen que revisar y bueno, les voy a dejar otra tarea. A ver, pum, aquí está. Observación. Si X es distinto de A, entonces, a ver, si X es distinto de A, lo que dice esta observación de acá es que, este, si te tomas un básico que no sea de los básicos de A, o sea, de los otros, entonces ese es abierto, pues claramente, porque es un básico, y solo les faltaría a ustedes probar que ese es cerrado. O sea, lo que dice la observación es que es abierto y cerrado al mismo tiempo. Los básicos que no son básicos de A, son abiertos y cerrados. Y pues ¿cómo se prueba que son cerrados? Pues hay que probar que su complemento es abierto. Y otra vez tienen un montón de casos y pues hay que revisarlos uno por uno, ¿ok? Y entonces, y lo último que hay que probar es que X esté 1. ¿Cómo se prueba que un espacio esté 1? Pues una de las maneras más fáciles de hacerlo es probando que los unitarios son cerrados. Entonces habría que probar que todos los unitarios de ese espacio topológico son cerrados. ¿Y cómo se hace eso? Pues probando que su complemento es abierto. Oh, ok, bueno, más o menos. Entonces yo lo que quisiera es que checaran este espacio, hicieran su tarea para que estuvieran más o menos acostumbrados a cómo funciona este espacio y mañana que vaya yo a probar que este X es un espacio topológico. Bueno, ustedes ya probaron que este uno, ¿no? Entonces para probar que es regular solo tendría que probar que este 3 y luego para probar que no es completamente regular, tendría que probar que no esté 3,5. O sea, mañana yo les probaré que el espacio es T3, pero no T3,5, y eso me va a dar la implicación que me falta, pero voy a pensar que ustedes ya vieron todo esto, trabajaron con este espacio y ya están más o menos familiarizados y por supuesto hicieron su tarea, ¿no? Bueno, pues aquí la dejamos. Nos vemos mañana.